Dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lo que el Señor prueba es nuestra fe. Él busca fortalecer nuestra fe. La fe es algo que se va probando con fuego, dice Pedro, como el oro. Entonces las pruebas fortalecen nuestra fe, hace que nosotros tengamos otra mirada, que verdaderamente estemos sentados en lugares celestiales, no acá abajo mirando las cosas, aterrorizados por los problemas. La prueba de nuestra fe produce paciencia y el Señor te va a probar. Y el Señor debía probar a estos discípulos. Estos estaban encargados de llevar el Evangelio al mundo, los que iban a continuar su obra. Mirá si no los tenía que probar. Y vamos a leer el pasaje desde Mateo 14, 22 al 33, muy conocido, que habla sobre un milagro tremendo, ¿no? Jesús caminando sobre las aguas. Y habíamos visto que el Señor había hablado a las multitudes y que les había dado de comer, ¿te acordás? Los discípulos le habían dicho, despídelos porque ya es tarde. Y el Señor les dijo, denle a ustedes de comer, denle a ustedes de comer. El Señor lo estaba probando a los discípulos. ¿Cómo era posible a los ojos de estos hombres dar de comer a semejante multitud con 5 panes y 2 peces? Imposible. Bueno, el Señor estaba probando su fe. Ellos debieron ir a la multitud, separarlos en grupos de 50 y de 100, para darles de comer sabiendo de que tenían solamente 5 panes y 2 peces. Y lo hicieron. Y cuando lo hicieron, vieron la mano de Dios obrando. Entonces Dios está probando su fe. Pero esa prueba debía ser fuerte. No una sola vez, constante, porque vos no aprendés de una sola vez. Vos no aprendés de una sola vez. Vos lo sabés por experiencia propia. Estás en una prueba y de nuevo te viene el miedo, el pánico, ¿o no? Cuando no estás en prueba, escuchás la palabra y aprendés cosas y te quedás asombrado de todo lo lindo que es estar en el Señor, ¿no? Pero cuando viene la prueba te olvidás de todo. Por eso tiene que venir otra prueba y otra prueba para que no te olvides tan fácilmente. ¿De quién está el control? Entonces, el Señor había dado de comer a las multitudes. Y dice que las multitudes estaban entusiasmadísimas. Tan así que querían levantarlo rey. Fíjate, Juan dice así, Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O fíjate qué tentación, ¿no? Lo iban a hacer rey. Y no iba a ser necesario la cruz, el sufrimiento. Pero el Señor rechazó esa tentación. Esa es una clase de tentación satánica. ¿Para qué tanto sufrimiento? Sin embargo, Satanás nada podía contra el Señor. Y el Señor dice que se fue solo. Pero acá tenemos más detalles de lo que ocurrió después. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, Juan nos cuenta que el Señor se fue al monte solo, pero acá Mateo nos relata con más detalle. En primer lugar, dice que hizo a sus discípulos entrar en la barca. Antes de despedir a la multitud, hizo entrar a los discípulos a la barca. Probablemente la urgencia, dice, enseguida lo hizo así. Enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca. Probablemente los discípulos se habían entusiasmado tanto como las multitudes de levantarlo rey. Entonces el Señor los metió en la barca para que no entorpecieran su obra. Ahora, la palabra entró es muy significativa porque en el original la idea es que los obligó a subir a la barca. Que dice la palabra es anancaso, que literalmente es eso, obligar. Él los metió en la barca a la fuerza. Evidentemente ellos no querían subir a la barca, irse sin él. Pero el Señor los hizo subir a la fuerza a la barca. Él los puso en la barca. Y los mandó al mar. Y después, dice, entre tanto, dice que él despedía a la multitud. Despedía, da la idea de que no era fácil despedirlos. La gente estaba muy cómoda, la gente estaba entusiasmada, habían comido, tenían la panza llena. Querían más. Y el Señor lo despedía. Esto se ve que costó porque después dice en el 23, y despedida la multitud. Fue algo que tuvo que hacer cierto esfuerzo porque la gente no se quería ir. Estamos hablando de miles de personas. Despedida la multitud. Recién ahí él pudo subir al monte. Y dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Es tremendo esto, ¿no? Los evangelios muestran una y otra vez al Señor Jesús apartándose a orar. Y una cosa que llama la atención es que Él no oraba con sus discípulos, Él se apartaba solo a orar. Y vos sabés que estaba horas, a veces toda la noche orando. Él necesitaba estar en comunión con su Padre. Él necesitaba la guía, necesitaba el consuelo del Padre, el Señor Jesús. Acordate que a Juan el Bautista lo habían degollado 2 o 3 días antes. Después tuvo a toda la multitud. Estaba agotado, estaba triste, necesitaba estar aparte con el Señor, con el Padre. Y el Señor, no sabemos qué oraba, pero estamos seguros de que oraba por sí mismo, pidiendo fortaleza, pidiendo guía. Y oraba por sus discípulos, por aquellos que iban a continuar su obra. Y dice que, fíjate, ¿no? Y cuando llegó a la noche,
estaba allí solo. Cuando llegó la noche, ¿qué hora sería cuando llega la noche? Primavera. 8 de la noche, pongámosle, 8 de la noche. O sea que cuando llegó la noche, él estaba orando solo. ¿Sí? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. A eso de las 8 de la noche, que él estaba solo, orando, la barca ya estaba azotada por las olas. Estaban en medio del mar. En medio del mar. Juan nos dice que habían recorrido más o menos 25 o 30 estadios. Cada estadio tiene alrededor de 180 metros, o sea que habían recorrido unos 5 kilómetros mar adentro. Estaban en el medio del mar, azotados por las olas. Sin el Señor ahí, solos en el mar. Nos imaginamos a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago, que eran expertos pescadores, haciendo todo lo posible por encauzar la nave. Pero dice que las olas eran terribles, altas, y el viento les era contrario, no podían avanzar. Estaban ahí, en medio de las aguas, las olas que se les venían, y el Señor no estaba con ellos. El Señor estaba orando, solo. ¿Y sabes qué? Ellos estaban en el medio del mar, azotados por las olas, porque el Señor los puso ahí, los obligó a estar ahí. Él los envió. Y ellos estaban haciendo todo lo posible por salir de la situación. Estaban solos. Y el Señor los había metido en esa situación. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Orando. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar el Señor. Jesús vino andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche. El Señor, dijimos que más o menos a las 8 de la noche estaba orando mientras estos ya estaban azotados por las aguas, por las olas. Recién a la cuarta vigilia, el Señor vino a ellos. Mientras tanto estuvo orando. La cuarta vigilia es el periodo entre las 3 y las 6. Las vigilias eran lo que nosotros conocemos como las guardias de los militares. Cada vigilia tenía 3 horas. La cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Así que lo mínimo que estuvieron ellos azotados por las olas en medio de la tormenta fueron, lo mínimo, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, son 7 horas de plena tormenta. Sin poder hacer nada, sin poder avanzar, haciendo todos los esfuerzos humanos posibles. Pero el Señor había estado orando. Ellos lo que no sabían, lo que sí nosotros sabemos, es que el Señor Jesús estaba en pleno control de la situación. Ellos no lo sabían, ellos estaban en plena tormenta. El Señor estaba orando, estaba con el Padre hablando, Hijo y Padre hablando sobre estos 12 hombres. Nunca estuvieron en peligro. Nunca sus vidas estuvieron en peligro real. Pero ellos no lo sabían. Ellos estaban azotados por las olas y eso era todo lo que ellos podían ver.
Una situación espantosa, en plena oscuridad, plena noche, en medio del mar, y sus esfuerzos que no alcanzaban. Pero escuché esto, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Viene el Señor caminando sobre las aguas, andando sobre el mar. Cuando ellos lo vieron, se aterrorizaron. Claro, imagínate. Ellos estaban ya aterrorizados por las olas, por el viento. Una tormenta atroz. Había 4 pescadores, el resto más aterrorizados todavía. Nunca habían estado ahí, tal vez, en una situación así. Y encima ven que viene sobre las aguas alguien caminando, lo último que pensaron que era el Señor. O sea que ellos, ¿viste? Alzaré mis ojos sobre el monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos ni se acordaron de dónde vendría el socorro. Ellos estaban aterrorizados. Para ellos el Señor se había olvidado de ellos. Ven venir a alguien caminando sobre las aguas y que gritaron, ¡un fantasma! Dice, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo, es que empezaron a los gritos desesperados. A los gritos, los 12 discípulos. Un fantasma. Claro, a nosotros nos parece chistosa la situación. Pero la verdad es que en esa época, y no sé si aún ahora, había muchísimas historias de espíritus marinos, espíritus del agua. Cuando ellos vieron a esa figura andar sobre el agua, se acordaron de esas historias. Y dijeron, un fantasma, lo último que le faltaba, ¿no? En medio de la tormenta, de la tempestad horrible en la noche, encima un fantasma. Ya cayeron en total pánico, a los gritos estaban. A los gritos. A veces tenemos que entender y saber que la ayuda de Dios puede provocar más miedo que la misma situación que estás viviendo. Cuando Dios viene en tu ayuda, a tus ojos, muchas veces es más espantosa que la misma situación que estás viviendo. Y ahí venía el Señor caminando sobre las aguas, en total control de la situación. No había nada que lo turbe al Señor. Él estaba sobre la tormenta. ¿Te parecía terrible la tormenta? El Señor venía caminando sobre la tormenta. Y entonces escucharon las voces del Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Qué palabras tan tranquilas. El Señor no vino corriendo, desesperado, esperen, yo los voy a salvar. No, ellos estaban salvados. Ellos estaban bajo su cuidado. El Señor le dice, tened ánimo. Cálmense, les dijo. Cálmense. Estén tranquilos. Escúchame. Él creó las olas. Él las hizo. Estás bajo el cuidado del que creó el agua. Ellos tenían mucho que aprender. Tenían mucho que aprender. Las olas los hicieron atemorizar. Tenían mucho que aprender. El Señor le dijo, tened ánimo, cálmense. Yo soy. Yo soy. Yo soy.
Con esas palabras, con esa frase, yo soy, se identificaba el mismo Dios, Jehová. Yo soy el que soy. Fue el que dijo en Isaías 43, 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ese es el yo soy hablando. Y ahí estaba el yo soy, el gran yo soy, sobre las olas. ¿De qué tenés miedo? Tened ánimo, yo soy. Y lo que ellos tenían que aprender eran a no temer. Soy yo, no temáis, le dijo el Señor. Él estaba en perfecto control de la situación. Ahora la cosa cambió totalmente. Ahora ellos vieron que estaba Dios ahí, Jesús, el Dios hecho hombre, ahí. Tenían mucho que aprender. La situación de un vuelco total, a tal punto que ese que había estado a los gritos ahí, un fantasma, ahora dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro. Él es tan especial, Pedro, ¿no? Él podía en un segundo cambiar completamente. Hace un ratito estaba a los gritos, en pánico por las olas. Ahora quería caminar sobre las olas. El mismo Pedro que tiempo después va a decir, Señor, yo nunca te negaré. Y al poco tiempo estaba negándolo 3 veces. De Pedro. El mismo que en el capítulo 16 dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato le estaba diciendo, Señor, no te acontezca tal cosa con el tema de la cruz. Y el Señor le tuvo que decir, Satanás está hablando otra vez tuyo. Pedro. Capaz de dar en un segundo un vuelco total. Y acá estaba Pedro diciendo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No solamente se tranquilizó, sino que él quería andar por arriba de las olas. Ahora, el Señor no lo reta por eso, ¿eh? Al contrario. Pero fíjate lo que dice Pedro. Señor, si eres tú. Bueno, si eres tú no es la traducción más correcta. La traducción más correcta sería, Señor, dado que sos vos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti. Él era atolondrado, sí. Él se llevaba el mundo por delante. Pero había un entendimiento en Pedro que los otros no tenían todavía. Porque Pedro veía que en manos de Jesús él podía hacer grandes cosas. Y también veía que él no se podía mandar solo. Porque él le dice, mándame. En el Reino Valera dice manda, pero en realidad le está diciendo a él, mándame a mí, mándame que yo vaya a ti. Él sabía que solamente si Jesús lo mandaba, él podía hacerlo. No lo podía hacer por sus propios medios. Qué diferencia, ¿no? Con el evangelio de la prosperidad y el evangelio falso que se habla hoy, que vos declarando, ¿no? Declaro que las aguas están bajo mis pies. Ahí voy yo. No. Él dice, mándame, Señor. Pedro tenía un discernimiento. Mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Si bien tenía discernimiento, Pedro tenía que aprender cosas. Como todos. Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Ven.
Ahí tenemos un llamado. El Señor diciéndole a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro anduvo sobre las aguas, y anduvo un buen trecho sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas cuando tenía sus ojos puestos en Cristo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mientras miraba a Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Vos fijate, otro vuelco, ¿no? Porque él mientras miraba al Señor Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero donde vio el viento, volvió a ser el mismo Pedro que estaba a los gritos, lleno de pánico. Cuando dejó de ver al Señor para ver las olas, nuevamente el pánico lo embargó. Y comenzó a los gritos y comenzó a hundirse. Pero ojo, se parecía al Pedro que gritaba cuando habían visto el fantasma, pero acá Pedro había aprendido algo. Porque ya no trató de salir a la superficie por sus propios medios. Acá Pedro clamó a quien tenía que clamar. Le dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Dos palabritas. La oración de Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Algo había aprendido. Había estado horas tratando de salvarse por sus propios medios en la barca. Ni se había acordado del Señor. Ni se había acordado de dónde venía el socorro. Pero acá sí se acordó, acá sí lo supo. Había aprendido algo. Que aún en el medio del pánico, él clamó al Señor. Y me maravilla el Señor, me maravilla el Señor. Me maravilló cuando, con las palabras que él habló. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Él estaba al control completo. Y me maravilla acá que el Señor podría haberlo levantado con su palabra nomás, lo podría haber levantado y puesto en la nave con su palabra solamente, o con su deseo solamente. Pero dice que el Señor, dice, extendiendo la mano, asió de él. El Señor personalmente lo agarró y lo salvó. Personalmente lo tomó, como a cada uno de nosotros. El Señor personalmente nos salvó. Él nos asió la mano. Él extendió su mano y nos agarró. Ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese era el problema, la poca fe. Eso era lo que él estaba fortaleciéndoles. Eso es lo que él estaba probando, la fe. Tenían poca fe. Porque tenía poca fe, Pedro se hundió. Porque tenía poca fe, entraron en pánico en la barca. ¿Qué es lo contrario de la fe? No es la incredulidad, es la duda. ¿Por qué dudaste? La duda. Ahora, cuidado con esto. Pedro no tenía que tener fe en que él iba a caminar sobre las aguas. La fe que se está probando es la fe en Dios. Él tiene que saber, él tenía que aprender que Dios, que Jesús, estaba con él. Él los envió y él los cuidaría.
Él fue el que los metió en la barca, no va a meterlos en la barca para que se hundieran. Él fue el que los había comisionado para llevar la palabra. Ellos tenían una misión que cumplir, nunca el Señor los iba a dejar solos. Iban a soportar pruebas, pero el Señor iba a estar con ellos siempre. Esto era lo que tenían que aprender. Iban a pasar tormentas de todo tipo, literales y metafóricas, tormentas en todo sentido. Y tenían que aprender a no entrar en pánico, tenían que aprender a confiar, a saber que Jesús está por encima de la tormenta. Y aprender a mirarlo a Él, siempre. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros todo el tiempo con las pruebas. El Señor está por encima. No se olvidó. A veces vos pensarás que no lo ves, no está con vos, pero Él está con vos. Aún ahora dice que Él está intercediendo delante del Padre por nosotros, como lo estaba haciendo por sus discípulos ahí en el monte. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué tremendo aprendizaje, ¿no? Qué tremenda enseñanza. Se calmó el viento en el momento en que subieron a la barca. En el momento determinado, preciso, cuando ya la lección había sido dada, se calmó el viento. El Señor Jesús podría haber calmado el viento mientras estaba orando allá en el monte. Podría haberlos hecho pasar por un viajecito tranquilo hasta la otra orilla. Pero Él, en su voluntad, estuvo hacerlos pasar por esa tormenta, porque ellos debían aprender esta lección, debían fortalecer su fe. Y cuando ya la prueba cumplió su propósito, se calmó el viento. Y escucha esto, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aprendieron la lección. La prueba a la que fueron sometidos dio fruto. Por primera vez ellos confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y le adoran. Habían entendido quién era Jesús. Y te digo algo, después tuvieron que volver a pasar por pruebas y por pruebas y por pruebas, porque no te aprendes tan fácil la lección, La lección cuesta, pero vas entendiendo de a poquito. Y el Señor te va a tener que someter a una y a otra y otra prueba para cada vez confiar más en Él, para entender que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Pedro, mucho tiempo después, ya maduro, él escribió en 1 Pedro 1:6: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquel que el Señor le dijo, hombre de poca fe, ahora era una persona con fe madura. Su fe había sido sometida a fuego muchas veces. Nuestra fe será sometida a fuego muchas veces. Y cada vez que pasamos por pruebas, vamos a ir entendiendo con más claridad que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Y cada vez vamos a confiar más en Él. Vamos a ver más a Él en medio de las pruebas. Vamos a verlo más a Él en medio de las pruebas. Ese es el propósito de las pruebas. Fortalecer nuestra fe. Hacernos hombres y mujeres maduros, para que la fe produzca paciencia
y la paciencia un carácter probado, maduro, equilibrado, fuerte. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Comentarios?